Hey, ¿qué pasa gente? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy vengo a daros una pequeña clase. ¿Y por qué la llamo así? Porque esto sale de una clase de pedagogía que tuve en mi escuela, en la que tenía que impartir una clase sobre literatura, así que, bueno, como pensé que la temática encajaba bastante con este canal, hoy os traigo un pequeño análisis de la obra de Medea, de Eurípides, que trata sobre el personaje mitológico del mismo nombre, aunque creo que está bastante claro. Vale, antes de hablar sobre la obra en sí hay que hablaros sobre su autor, porque hay que conocer un poco el contexto de Eurípides para entender por qué escribió Medea de la forma en la que lo escribió. Eurípides nació en el 480 a.C. y murió en el 406 a.C. Así que vivió relativamente mucho para lo que era la época, creo. Pero bueno, la cuestión es que él vivió buena parte de su vida en Atenas, aunque no era ateniense. Él nació en una ciudad-estado llamada Salamina, que también era parte de la Hélade, el territorio griego, que era como se conocía en aquel momento, pero no había nacido en Atenas y por tanto no tenía la ciudadanía. De hecho, para ser ciudadano en Atenas tenías que tener 21 años, tener ambos padres atenienses y haber nacido allí. Bueno, y ser hombre. Es cierto que a veces se ponían un poco menos exigentes y le daban la ciudadanía a alguien que tuviese a uno de sus padres extranjero, pero eso solo pasaba cuando realmente les faltaba población, después de una guerra, por ejemplo, y no podían ser tan exigentes con quién tenía la ciudadanía y por tanto el derecho a votar. En cualquier caso, Eurípides vivía en Atenas, fue contemporáneo de muchos personajes importantes como Fidias, Sócrates, Pericles, el gran líder militar, que además en aquel momento se encontraba gobernando Atenas, entre otros muchos, era una democracia, y también fue contemporáneo de Aristófanes, cosa que no era del todo agradable para él, porque Aristófanes, que era un cómico, para quien no lo sepa, tenía una costumbre bastante fea de tratar mal a Eurípides en sus obras, es decir, le criticaba mucho, bueno, a él y a más gente, Sócrates por ejemplo era uno de sus blancos, y muchas veces ponía en cuestión su talento como dramaturgo. En una de sus comedias, Las ranas, envía a Dioniso al inframundo para buscar al espíritu del mejor trágico que hubo jamás, y en la misma obra cuestiona si Eurípides realmente valía como buen trágico, porque bueno, básicamente Aristófanes disfrutaba haciendo bullying a Eurípides, y es una de las razones por las que no me gusta personalmente como autor. O sea que me gusta su obra, pero no me gusta él como persona. Más allá de lo que le puteaba Aristófanes a Eurípides, él no tuvo una vida fácil exactamente porque... Bueno, para empezar su vida amorosa era un poco desastrosa. Se casó 2 veces, pero en ambos casos su mujer no acabó muy bien con él. Por lo visto, ambas le fueron infieles. Es lo que he escuchado. Recordad, yo no soy un profesor, yo todavía estoy estudiando, todavía estoy aprendiendo y por tanto puedo cometer errores. Y de hecho, si los cometo, podéis ponerlo en los comentarios. Pero bueno, no tuvo una vida amorosa fácil, tampoco tuvo un contexto social, histórico muy estable, en el sentido de que pasó por 2 grandes guerras, las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Y además, uno de sus amigos, Sócrates, como sabréis, acabó siendo obligado a beber cicuta porque, según la sociedad ateniense, estaba envenenando las mentes de sus jóvenes y metiéndoles ideas extrañas en la cabeza. Y bueno, ahí Eurípides dijo, mira, hasta aquí Atenas, te quiero mucho pero te odio. Y se autoexilió a Macedonia, que era un reino del norte que no era griego exactamente, pero tampoco era totalmente ajeno a Grecia, así que... es un territorio extraño. Y bueno, así acabó sus días enfurruñado con Atenas. Es en Atenas y se acostumbrase a la ciudad ateniense, y todo esto añadido al hecho de que viviese 2 grandes guerras, influyó en muchos sentidos a que su obra Medea fuese como fue. Vale, hablemos primero de Medea en los mitos, es decir, Medea antes de que Eurípides la tomase para tratarla en su obra. Medea, para empezar, es un personaje con un nombre parlante, como casi todos en la mitología. Una de sus interpretaciones, y de hecho la más común, es que Medea es una extranjera, es una persa, no exactamente una persa, pero por la región la consideraban una persa, y por tanto una bárbara. Y su nombre, Medea, deriva del término que le daban a esos bárbaros, los medos.
Y es una cosa un poco contradictoria porque consideran que ella recibe el nombre de los bárbaros, pero al mismo tiempo los bárbaros reciben el nombre por ella. Esto tiene sentido en una cosa que explicaré después. Así que uno de sus significados de nombre es eso, que es una mujer con conexión con el mundo bárbaro porque es una mujer extranjera. Sin embargo, su otra etimología, que es bastante más interesante, hace que su nombre tenga una etimología común con el término Metis. Metis, además de ser una divinidad, la madre de la diosa Atenea, es un término que hace referencia a un tipo muy concreto de inteligencia, a un tipo muy concreto de astucia, que sirve para engañar. Y este término normalmente hacía referencia a la clase de inteligencia que tenían o bien los extranjeros o bien las mujeres. Es decir, era un tipo de inteligencia que no se consideraba del todo honorable para un hombre. Sin embargo, había uno concreto que sí que poseía esa metis y la utilizaba de forma legítima, y ese era... Probablemente ya adivinaréis quién es ese hombre. Es Ulises o Odiseo, el famoso héroe de la Odisea y de la Guerra de Troya, que, bueno, su gran arma, además de que era muy fuerte, muy rápido y muy todo, era que era inteligente, muy inteligente y un gran estratega. Así que para él sí que era legítimo utilizar esta metis como recurso. En cuanto a la familia de Medea, Medea era la hija del brujo Eetes o Aetes y la ninfa marina, la oceánide, Idía. Esto hacía a Medea la nieta de Helios, el titán del sol, y la nieta de Océano, el titán del océano. Así que tenía una conexión muy fuerte con la familia titánica en la mitología griega, es decir, las deidades que dominaban el mundo antes de que lo hiciesen los olímpicos. Y por tanto Medea tiene una conexión con, bueno, esta especie de panteón más primitivo y más, de alguna manera, no tan civilizado como el olímpico, que era el que era adorado cuando ella aparece en esos mitos. También tiene una gran conexión con la magia. Ella era sacerdotisa de la diosa Hécate, también una deidad relacionada con la magia, y además era sobrina de dos brujas, Pasífae y Circe, la madre del Minotauro y la bruja que transformaba a los hombres en animales, respectivamente. La propia Medea era conocida por practicar magia y utilizar distintas pócimas y ungüentos para realizar lo que la gente de aquel entonces consideraba milagros. Se casó con Jasón, el héroe de la historia de los argonautas, pero tras la muerte de sus hijos en Corinto, decide huir y aparece brevemente en los mitos de Heracles y Teseo. A Heracles le cura de la locura que le había inducido Hera, y en el caso de Teseo, pues se casa con su padre para intentar darle un hijo varón, pero cuando Teseo, el hijo varón de ese rey ateniense, aparece, Medea intenta envenenarle sin éxito. Y entonces Medea huye, embarazada de Egeo, el padre de Teseo, y en la región de los bárbaros, en el este, se convierte en madre de un niño al que llaman Medo, o Medeo, y ellos se convierten en los ancestros de este pueblo bárbaro. Por eso digo que, según los mitos, Medea y su hijo Medo serían los ancestros de estos bárbaros, y al mismo tiempo estos bárbaros, según el mito, darían el nombre a este personaje. Ahora bien, ¿conocemos realmente a Medea? La razón por la que lo pregunto es porque Eurípides hizo bastantes cambios en el mito original para llevarlo a su obra, Medea, que de hecho cuando se presentó a concurso no ganó porque, claro, la gente conocía el mito, los mitos los conocía prácticamente todo el mundo, pero claro, Eurípides lo había cambiado de tal manera que la gente estaba como ¿qué haces? Esto no es canon, ¿qué nos estás trayendo aquí? Y pese a la popularidad que tiene ahora, Medea en su momento no fue reconocida como ¡buah, la gran obra que merece ganar todos los concursos! Lo dicho, Eurípides perdió el concurso en el que la presentó. Pero la cuestión es, ¿qué cambios hizo? Bueno, para empezar, Medea, en el mito original, no era una mujer extranjera, sino que procedía de Corinto. Su conexión, en el mito original, con las tierras extranjeras, como he explicado, vino después de todas sus intervenciones dentro de la Hélade. Sin embargo, en la versión de Eurípides, Medea sí que procedía del extranjero, procedía de la ciudad de la Cólquida, del reino de la Cólquida, y la razón por la que Eurípides la lleva de nuevo como extranjera
a Corinto es porque quería reflejar de alguna manera las dos guerras que vivió. En primer lugar, las guerras médicas que enfrentaron al imperio persa con la Hélade, el mundo griego, y en segundo lugar la guerra del Peloponeso, que fue posterior y enfrentó a los distintos grupos de ciudades que participaron en las guerras médicas, pero esta vez entre sí. Por un lado, Eurípides quería representar a Medea como este pueblo persa que llegaba al territorio griego y comenzaba a causar problemas precisamente porque eran bárbaros incivilizados. De la misma manera que los persas de verdad habían acudido a Grecia a hacer la guerra. Básicamente porque después de que invadiesen algunas de sus ciudades en la región de Anatolia, los griegos intentaron defenderlas y los persas como venganza dijeron: pues mira, aplastamos a nuestros rebeldes y luego nos vengamos de vosotros por pasaros de listos. Y Eurípides, que vivió esta guerra, quería reflejar de alguna manera con la Medea extranjera este hecho. Luego, la razón por la que la lleva a Corinto y la razón por la que hace que en Corinto se produzcan tantos problemas es porque Eurípides consideraba a Corinto responsable de esa segunda guerra, la guerra del Peloponeso. Básicamente porque Corinto comenzó a meter las narices donde no le llamaban en conflictos con distintas colonias griegas y claro, esto hizo que los aliados de esas colonias se metiesen también en ese conflicto, que los aliados de Corinto se metiesen en ese conflicto y poco a poco las dos grandes ligas, la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta, y la Liga de Delos, liderada por Atenas, acabaron enfrentándose y provocando así la guerra, que perdió el bando de Atenas y que de esa manera perjudicó bastante a Eurípides. Esto también tiene cierta conexión con el mito original, porque en el mito son los propios corintos los que se cargan a los hijos de Medea y Jasón por distintas desavenencias con esta pareja, pero Medea no es directamente responsable de asesinarlos. Sin embargo, en la obra de Eurípides es ella quien les mata y de esa manera se convierte en una mujer aberrante, en el sentido de que para los griegos la misión principal de una mujer era engendrar a los hijos de su marido, a los hijos legítimos que le darían los bienes de su marido, y por tanto que se fuese esa misma mujer la que los matase era como el mayor de los crímenes posibles. Y de hecho, la razón de que Medea fuese extranjera de alguna manera beneficiaba a Eurípides en el sentido de que podía utilizar con ella recursos que eran imposibles con un personaje femenino griego. Es decir, si tú cogías a una mujer ateniense, normal y corriente, nacida en Atenas, y le decías, ponías que mataba a sus hijos en una obra, no tenía ningún tipo de sentido, no era algo que una mujer ateniense pudiese hacer. Pero sin embargo, Medea, en este contexto, siendo una mujer extranjera, mata a sus hijos y, claro, es una mujer bárbara, es una mujer extranjera que por tanto no se rige por las mismas normas. Eurípides utiliza a Medea de esta manera para mostrar un montón de aspectos y comportamientos que un personaje femenino normal de Grecia no podría tener. Medea sale fuera de casa sin que se lo digan. Medea interactúa con quien quiere, interactúa con el rey Creonte, interactúa con... Bueno, básicamente Medea tiene una libertad como mujer dentro de esa obra que una mujer normal griega no tendría en circunstancias normales. De hecho, en Atenas, que era el contexto que conocía Eurípides y que refleja de alguna manera en esta obra, a pesar de que es en Corinto, o sea, tampoco había una documentación de autor como para decir voy a irme a Corinto para ver cómo viven. Las mujeres vivían prácticamente toda su vida en el gineceo, una zona de la casa especialmente pensada para ellas, y eran, bueno, eran una de las partes de la sociedad ateniense más perjudicadas. Solo podían casarse, tener hijos legítimos de sus maridos. Su infidelidad era criminalizada a un nivel brutal en comparación con la de los maridos, y jamás podían disponer de su propio dinero. Incluso si tú eras la última de tu linaje, es decir, la última hija de tu padre, y por tanto su única heredera, no podías disponer de tu dinero. De repente aparecían 1000 primos tuyos que decían ser tu pariente más cercano para casarse contigo y de esa manera poder quedarse con el dinero de tu padre, porque tú, mujer, y por tanto sin derecho a administrar tu propio dinero, no podías tenerlo. Bueno, no me extenderé demasiado en este sentido porque el tema de las mujeres en la antigua Grecia da para largo, pero las únicas que tenían una libertad a nivel sexual y a nivel intelectual eran las hetairas, que eran prostitutas de lujo de aquel entonces. Es decir, tenían cierta educación en comparación con las mujeres normales y además podían escoger en la medida de lo posible con quién tenían relaciones. De hecho, una mujer muy famosa, que no se sabe del todo si fue hetaira o no, o simplemente era un rumor que había sobre ella, fue Aspasia de Mileto, que además de estar muy involucrada en la filosofía de su época, incluyendo a Sócrates, que de hecho derivaba muchos asuntos relacionados con las mujeres a ella,
Se sabe que tuvo una relación con Pericles, a quien mencioné antes, y claro, fue un gran escándalo, porque es como, ¡wala! No están casados, pero están manteniendo una relación, ¿qué es esto? Pero bueno, me voy del tema, vuelvo con Medea. Medea, como ya he dicho, tiene una función dentro de la mitología bastante antigua, en el sentido de que está conectada con los titanes, y de hecho los menciona cuando hace juramentos a los dioses, en lugar de decir, yo qué sé, Sagrada Afrodita, ¿qué cosas acabo de escuchar? Pues hablaba de Sagrada Temis, que era una titánide de la justicia, y por tanto una divinidad que no era exactamente tan actual como Atenea o Zeus. Su conexión con lo divino se acrecenta si te paras a pensar en que Medea realmente no tiene, además de sus propios hermanos, más parientes mortales. Su madre es una oceánide, es decir, una divinidad del mar, no demasiado importante, pero divinidad al fin y al cabo. Su padre es un brujo y sus abuelos y bisabuelos son todos titanes, en mayor o menor medida. O sea que realmente es un personaje con una conexión con la divinidad brutal y un instrumento para hacer la voluntad de esta divinidad. ¿Y por qué digo esto? Porque un tema muy destacado en las tragedias griegas era la Dike, la justicia cósmica, el orden natural de las cosas, que además estaba divinizada, como la diosa Tike, hija de Temis, de hecho. Y es una justicia que Jasón, de alguna manera, altera cuando decide abandonar a su esposa legítima para negociar un matrimonio con la princesa de Corinto, la hija de Creonte. Y Medea, de alguna manera muy turbia y retorcida, está restableciendo esta Dike, esta justicia cósmica, al matar a los hijos de Jasón, castigándole de alguna manera por ese pecado que ha cometido. Y claro, vosotros diréis, pero está matando a sus hijos, eso es un acto horrible. Ya, pero es que dentro de esa lógica, la lógica de que la voluntad de los dioses es lo más importante, el crimen de Medea por matar a sus hijos es de alguna manera compensado por el hecho de que esté penalizando un pecado previo hecho por Jasón, que es abandonar a su esposa legítima. Y de hecho se demuestra cuando la obra acaba con un gran deus ex machina, que es que los dioses, concretamente el abuelo de Medea, Helios, le envíe a su nieta un carro tirado por serpientes y dragones para que ella pueda huir de Corinto. Esto además aumentaría todavía más la conexión de Medea con lo tónico, con el mundo sobrenatural, porque, claro, Helios era el dios del sol, pero envía a Medea dragones y serpientes, que son criaturas muy relacionadas con este mundo así más oscuro. De este modo, la salida que hace Medea de Corinto no es la salida de una criminal exactamente, sino la salida de una mujer que pese al crimen que ha hecho ha cumplido con la voluntad de los dioses, y por tanto entiendo que cuando esto se mostró en la Grecia de aquel entonces, la obra de Medea, fuese tan escandaloso, porque acababas de ver a una mujer matando a sus hijos, crimen imperdonable, y que por encima dejaba la escena en un carro tirado por dragones, enviado por los dioses, o sea, una salida más gloriosa era imposible. El personaje de Medea es un personaje complicado porque pese a su papel tan cuestionable dentro de esa obra, no deja de ser un personaje femenino muy fuerte. De hecho, pese a que os he dicho que la obra de Eurípides no respeta del todo el canon mitológico, dentro de lo inestable que es el canon de un mito, la versión de Eurípides es la que ha llegado a nuestros días, y a día de hoy los que sepan quién es Medea probablemente sepan que Medea mató a sus hijos, a pesar de que en el mito original no era así. Y Medea se ha convertido en un personaje bastante importante a nivel artístico, por ejemplo, en obras de teatro, para representar, pues, bueno, la imagen de una mujer fuerte que no se somete a su marido, bueno, o a la figura masculina de turno, porque también Medea en la obra de Eurípides se rebela contra su padre, huye de su padre, mata a su hermano para huir de su padre, y por tanto es también una figura muy apreciada dentro del feminismo, aunque, claro, esto siempre está abierto en cierto modo a debate, y cuando yo mismo di esta materia, o sea, di todo este material en mi escuela, claro, estaba el debate de si lo que hizo Medea de alguna manera estaba justificado o no, porque claro, no deja de ser asesinato. Pero claro, es eso, es un personaje que, pese a que comete crímenes y no pocos, también es un personaje con una gran complejidad psicológica para lo que era en la época en cuanto a creación de personajes femeninos, y es un personaje con una gran profundidad. Si bien su figura se vio alterada por Eurípides de forma bastante determinante, en el sentido de que casi nadie conoce a la Medea
previa a la obra de Eurípides, sí que ayudó a que Medea se conociese como personaje y sí que ayudó a romper de alguna manera esa imagen de mujer que tenían los griegos, aunque solo fuese por un momento, aunque solo fuese en una obra con un personaje de una mujer extranjera. Pero la cuestión es que lo hizo y pudo mostrar un comportamiento que para nosotros puede resultar bastante ok, el hecho de, vale, una mujer sale de casa, una mujer habla con la gente, pero que para aquel entonces era bastante innovador, o sea, innovador en el sentido de sorprendente, chocante, ver a una mujer haciendo todo eso en un escenario. Que bueno, a una mujer me refiero a un personaje mujer. Quien la interpretó sería un hombre, porque las mujeres no actuaban. Pero bueno, es que es eso, es un personaje muy complejo y muy interesante, y por eso quería traer el análisis sobre ella hoy. Y sí, el vídeo me ha quedado larguísimo, lo siento mucho, pero bueno, quería hablaros de esto, así que eso he hecho. Espero que os haya parecido interesante, cuanto menos, que le deis like, que os suscribáis, que lo comentéis, que lo compartáis, si queréis. Y bueno, lo dicho, en la caja de comentarios está abierta a debate, si queréis hablar sobre Medeas y... bueno, si os apetece hablar de lo que sea, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!